Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches para todos los que en esta hora nos encontramos. Bueno, para algunos a lo mejor buenas tardes, para otros buenos días e incluso aquellos que luego podrán disfrutar de este video, de este audio, de este mensaje, de esta reunión, luego que sea subida a las diferentes redes sociales. Damos gracias a nuestro eterno Dios y Señor, nuestro Salvador Jesús el Cristo, que hoy pues nuevamente nos permite estar congregados aquí en el nombre de Él, de su Hijo y en la fe de creer que Jesús es el Cristo. Esa fe de que anhelamos y deseamos ver su regreso en nuestros días, en nuestra generación. Damos la bienvenida a nuestro eterno Dios, al Espíritu Santo, como dice la misma palabra, que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí está Él, en medio de ellos, y en esta hora reconocemos la presencia de Dios aún cuando estamos en diferentes países, en diferentes lugares. Amén. Entonces, quiero invitarles, mis amados hermanos, a que leamos la escritura. Amén. Hacerlo y ubicarse lo puede hacer en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1. Amén. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Amén. Es el evangelio que el apóstol Pablo anunció, el evangelio que el apóstol Pablo predicó, como lo predicaron todos los demás. Quiero invitarles a que estemos orando por un momento. Eterno Dios y Padre maravilloso, en esta noche, maravilloso Padre celestial, queremos orar por este tiempo. Primeramente, colocar este tiempo delante de ti. Cuando nos reunimos, Señor, para ser edificados, Señor, para ser confirmados en esta común fe, Señor. Esta fe que hoy nos congrega aquí, el creer que Jesús es el Cristo, tu Hijo amado, Señor. El creer, Señor, que tú regresas en nuestros días y también el creer que todo ha sido resuelto, que ya nada es problema, eterno Dios. Hoy oramos y pedimos, mi Dios, que seas tú, Señor, quien estés usando a nuestro hermano, quien estará encargado de ministrar la palabra del Evangelio en esta hora, Dios. Oramos para que tu Espíritu Santo le use, oramos para que fluya de su vida, Señor, las palabras del Espíritu Santo y que todos seamos edificados, que todos podamos, Señor, ser confirmados en esta común fe, podamos ser confirmados una vez más y se nos pueda recordar una vez más el pacto, el evangelio, Señor, la palabra que tú nos has dado, en la cual está la vida cuando creemos y permanecemos creyendo, Señor. Oramos, Padre, oramos por cada uno de los que estamos acá, oramos por toda la iglesia, por todos los discípulos que creen que Jesús es el Cristo, Señor, Padre mío, aún por aquellos que han de creer, Padre, por la palabra, por este mensaje que a lo mejor luego algunos escucharán en las redes sociales, amado Dios. Oramos, Padre, para que nos continúes abriendo puertas, mi Dios,
Ábrenos puertas para seguir proclamando el evangelio y permítenos hallar a aquellos que están preparados, que tú los conoces, que tú sabes dónde están, Señor. Guíanos, llévanos, Padre mío de la gloria, Señor, a hallarlos, Señor. Envía obreros a la mies, Señor. Envía obreros a la mies. Hoy rogamos conforme a tu palabra, pues tú dijiste rogad, Señor. Rogamos, Señor, en esta hora, suplicamos, mi Dios, que envíes obreros, pues la mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Padre mío de la gloria, gracias, Señor. Oramos para que seas tú obrando, Dios, seas tú obrando, ayudándonos cada día para permanecer firmes en la fe. Abre nuestro entendimiento, prepara nuestro corazón para que podamos, Señor, recibir la palabra del Evangelio acerca de tu Hijo en esta hora, Dios. En Jesús, en Cristo, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados, de esta manera, para aprovechar el tiempo, entonces demos lugar a nuestro amado hermano y pastor Mauricio Garduño, quien en esta noche nos estará compartiendo el mensaje del Evangelio. Mi amado hermano, adelante. Gracias, Pastor Gerley. Buenas noches a todos. La gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Y hoy, pues vamos a continuar. Queremos empezar lo que es la primera clase de las 27 para, pues estos días de jueves, para que sea como recordatorio a todos nosotros, para que nuestra fe sea otra vez fundamentada en el Evangelio, para que cada vez nosotros estemos más edificados como iglesia, tanto en lo individual y como iglesia, ¿verdad? Como cuerpo. Y pues cada vez esta palabra sea más recordada por medio del Espíritu Santo a nuestra vida. Y hoy, pues vamos a ver esta primer clase que se llama Biblia, pero esta clase quiero que veamos también lo que son las características y empezando pues por la palabra, ¿verdad? Todo libro, como sabemos, todo libro, sea de historia, sea de lo que sea, tiene un propósito, tiene un fin. Cada libro tiene ciertas características. Obviamente, si agarramos un libro de historia, sus características van a ser de acuerdo a lo que estemos viendo. Si es de la Segunda Guerra Mundial, pues va a haber fechas, va a haber personas que estén dentro, que hayan estado en este tiempo, ¿verdad? Interviniendo. Y cada libro tiene entonces un aspecto que ver en cuanto a las características. Si nos vamos al libro, a lo que es la vida, a la palabra de Dios, al pacto de Dios, pues empezando por la palabra Biblia, significa biblos, ¿verdad? Esto es un compendio de libros y no se entienda libros como los que conocemos ahora, ¿verdad? Que son anchos, de muchas páginas, porque en la antigüedad en sí se escribían pergaminos, y sobre esos pergaminos, como era mucha escritura, pues se le llamaba libro. Entonces, esta palabra que significa libros, que significa un compendio de libros llamado Biblia, que es en griego, perdón, en griego es papiros, que era donde se escribía literalmente en la antigüedad, ¿verdad? Agarrabas un papiro y lo con la tinta y entonces empezaban a escribir, pero este compendio de libros se juntó y esto da surgimiento a lo que hoy conocemos como Biblia. Es el compendio de libros, que este compendio de libros se escribió a lo largo de 1500 años. Durante 1500 años escribieron 40 autores diferentes que Dios usó, ¿verdad? Se escribió en 3 idiomas diferentes. Se divide en 2, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento son 39 libros, Nuevo Testamento son 27 libros. Se escribió en 3 países diferentes, en 3 continentes diferentes. Y bueno, la palabra de Dios nos dice, porque muchas veces nos pueden preguntar, ¿verdad? Es que en la Biblia se contradice y la escribieron muchas personas. No, la escribió una sola persona. Y esta una sola persona es segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir, para instruir en justicia. Y la justicia es que podamos ver
que el hombre, estando separado de Dios, este libro se ha escrito con ese propósito, pero este libro tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Quiero que vayamos viendo características en cuanto a la palabra de Dios, qué es lo que nos señala. Todos estos libros, todo este compendio de libros, ¿qué es lo que nos señala? Todos estos 40 autores, ¿qué es lo que nos señalan? Que en 3 diferentes idiomas, ¿qué es lo que señalan estos 3 diferentes idiomas? Tanto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿qué es lo que están señalando? ¿Cuáles son las características de lo que está señalando este libro? ¿Verdad? Ahora, tantos autores que no todos coincidieron, en el caso de unos cuantos coincidieron, que son muy poquitos, por ejemplo, Esdras y Nehemías coincidieron en el mismo tiempo, pero son muy pocos los que coincidieron, pero todos están señalando algo. Y entonces si empezamos por medio de Isaías, Isaías nos dice, este profeta de Dios, dice en Isaías 34, verso 16, dice, inquirid en el libro de Jehová. Inquirir es buscar, pero no nada más es buscar así, sino es indagar, es profundizar, es estar entrado en la Escritura y que por medio del Espíritu Santo entonces pueda ser revelada la Escritura a nuestro espíritu, pueda ser revelada la Escritura a nuestro corazón, para que podamos indagar y buscar. Necesitamos forzosamente, ¿verdad?, del Espíritu Santo, quien es el que escribió esta Escritura. Es el mismo que nos viene a nosotros, que por medio de indagar nos revela la Escritura. La Escritura no es un libro normal, no es un libro como cualquier otra. Este libro tiene vida y una de las características principales es que indaguemos para tener esa vida. Entonces, Isaías 34, verso 16 dice, inquirir en el libro de Jehová y leer si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. El mismo espíritu que escribió la Escritura por medio de los hombres y mujeres que Dios escogió, es el mismo espíritu que entonces hizo este compendio de libros, y hizo este compendio de libros que es dado al hombre. Entonces, una de las características es que lo escribió el Espíritu Santo. Otra de las características es que él mismo reunió. Y otra de las características es que necesitamos también del autor para poder conocer de qué habla la Escritura, qué es lo que señala, ¿verdad? Entonces, dice que no faltó ninguno. Todo lo que quiso Dios que se pusiese en la Biblia está en la Biblia, está escrito y está en la Biblia. No hay ninguno que haya faltado, no hay ningún libro que haga falta, porque todos estos libros señalan a una sola persona. La característica esencial de la Biblia es señalarnos, ¿verdad? Por medio de la Escritura al que había de venir. El hombre está separado de Dios en este momento. El hombre necesita, ¿verdad?, de la Escritura viva, de la Escritura que es la vida misma. Y una de las características de la Biblia es que nos da esa vida que fue quitada al hombre en el Génesis 3. Salmo 19, verso del 8 al 9, dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos y todos son justos. ¿Por qué dice esto la Escritura? ¿Por qué me habla de esto el Salmo? Porque el hombre va de continuo al mal. Porque el hombre, si está separado de Dios, va de continuo al mal. Por eso dice, los mandamientos de Jehová son rectos. Si hay algo que indagando a través de la Escritura podemos ver, eso es que los preceptos de Jehová, los mandamientos de Jehová nos llevan a la vida eterna, nos llevan a conocer al Mesías, nos llevan a conocer al autor y consumador de nuestra fe. Esa es una de las características de la palabra de Dios, de la Biblia, que entonces hace también componer al hombre su camino, hace andar al hombre en los caminos rectos de Jehová, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el hombre viva en felicidad, para que el hombre viva alegre, no por lo que tiene, no por lo que pudiese tener, sino por a quien tiene con él. Y que por medio de la Escritura podemos ser completos, porque entonces es el Mesías al que podemos conocer a través de esta y es el cual nos da la vida. Entonces, eso es lo que alegra el corazón del hombre,
Recordemos eso que decimos tanto, ¿verdad? Dios dio palabra a la tierra para que de la tierra brotara el árbol, ¿verdad? Y del árbol brotara fruto, conforme a como ha puesto Dios. Dios da palabra al agua. ¿Para qué? Para que del agua saliera el pez, ¿verdad? Diera vida a los peces, a los grandes monstruos marinos. Pero ¿qué pasa si ese árbol es quitado de la tierra? Se seca y muere. ¿Y qué pasa si ese pez es quitado del mar? Muere. Entonces el hombre fue formado por Dios. Y si ese hombre se separa de Dios, entonces queda sin vida. Por eso es que el hombre vive infeliz, porque está separado de Dios, pero al conocer la palabra de Dios, al conocer los estatutos, los mandamientos de Dios, entonces el hombre cobra vida, entonces el hombre puede vivir una vida con un corazón lleno de gozo, porque ha creído que el Mesías ha venido, que el Mesías ha muerto y resucitado, y que por medio de él tenemos esta vida, y eso solamente se puede indagar por medio de la Escritura. Por eso decía Isaías, indagar, ir a fondo, conocer la Escritura, inquirir en el libro. ¿Por qué? Porque el hombre está separado de Dios, el hombre está vacío, el hombre está en tinieblas, el hombre va de continuo al mal. Necesitamos ir a la Escritura para que esta Escritura sea revelada, para que todo lo que escribieron estos hombres durante tantos años, estos autores en diferentes idiomas y que está dividida en dos episodios, tanto antiguo como nuevo Testamento, lo que llamamos Antiguo y Nuevo Testamento, ahora vive en el hombre. Y el hombre conozca entonces, ¿verdad? Que la Escritura tiene el propósito de conocer al Mesías. La Escritura tiene el propósito de revelarnos quién es ese Mesías. La Escritura tiene el propósito de darnos esa vida a través de la fe en el Mesías. Entonces, por eso dice que los mandamientos de Jehová son rectos y alegran el corazón, y los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos, porque el hombre vive cegado por un entendimiento falso, cegado por lo que pueda ver en este mundo, que pueda ser tangible, cegado por Satanás, que no le permite ir a conocer esta Escritura, ¿verdad? Y que al hombre sea revelado de parte de Dios, entonces esa vida que fue quitada del hombre. El hombre cayó y nace separado de Dios, pero seguimos avanzando y la palabra de Dios, la misma Escritura, nos dice en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15 y 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero hacer un paréntesis aquí. Timoteo, la madre de Timoteo, era judía, era del pueblo, ¿verdad? Pero el padre de Timoteo era un hombre griego. Entonces el padre de Timoteo tenía dioses, tenía ciertas características diferentes a la madre de Timoteo, pero sin embargo Timoteo, instruido por Pablo, ahora puede percatarse que el hombre está perdido, que el hombre nace separado de Dios, pero que por medio de las Escrituras, y más con este gran maestro que fue Pablo en la vida de Timoteo, ¿verdad? Puede ver. Por eso le dice Pablo a Timoteo, desde chico, desde niño, ha sido instruido en ellas. Y tú sabes que te pueden hacer sabio. Y tú sabes que estas Escrituras, esto que se ha escrito, es para salvación. Porque el hombre está separado de Dios, y si nace separado de Dios y muere separado de Dios, entonces no va a haber salvación de nada, no va a poder conocer salvación. Pero esta Escritura tiene una característica, que el hombre debe de saber de qué es salvo. Entonces, el hombre es salvo porque al estar viviendo separado de Dios, se ha vuelto en un esclavo del pecado, se ha vuelto en un esclavo de Satanás, y lo espera una vida separada de Dios, una vida eterna separada de Dios. Entonces, Timoteo, estas Escrituras, si tú inquieres en ellas, si tú buscas, si tú indagas a profundidad en ella, vas a ver que aparte de hacerte sabio, te van a hacer salvos de Satanás, te van a hacer salvo de la muerte, te van a hacer salvo para la vida eterna, para que es por la fe en Cristo Jesús, solamente en Él. No hay más, Timoteo, no busques más. Solamente es uno el autor, solamente es uno el consumador de esta fe. Solamente por medio de Él
podemos tener la sabiduría y podemos tener la salvación. En esto debemos inquirir cada día. En estas escrituras debemos indagar qué es lo que están hablando. ¿Cuál es el propósito de la escritura? ¿Qué es lo que la escritura me está diciendo? Conforme, pues, a las características de la misma. Verso 16 le está diciendo Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la justicia del hombre es Cristo Jesús nuestro Señor. A través de Jesús el Cristo somos nosotros hechos justicia por Él, porque Él es la justicia de Dios al hombre. Timoteo, si hay alguien que ocupaba justicia, era el hombre. El ser humano nace separado de Dios. El ser humano no puede tener justicia porque está separado de Dios. Pero Cristo, el Señor, Él bajó, Él murió, Él resucitó. La justicia que nos tocaba era ir a lo que Él hizo por nosotros, pero Él pagó por nosotros, Timoteo. Y esa es la justicia de Dios. Por eso es que esta misma escritura nos corrige, pero también nos instruye en justicia, porque la justicia de Dios es Cristo. Y a nosotros que creer en esta fe que es para salvación, entonces Cristo está en nosotros. Y la justicia que tenemos es la que Dios ha dado, que el hombre puede inquirir, que el hombre pueda creer, que el hombre pueda vivir a través de la escritura para que llegue a la salvación. Verso 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. ¿Con qué propósito hizo Dios al hombre? Con ese, que fuera preparado para toda buena obra, que fuera preparado para alabarle, para que fuera un siervo, para que fuera un hijo, para que fuera diligente en todo lo que Dios le había mandado, para que fuera obediente. Pero el hombre desobedeció, y por medio de la escritura, uno de los propósitos es que el hombre de Dios, el hombre que nace del Espíritu, el hombre que cree que Jesús es el Cristo, sea perfeccionado y sea enteramente preparado para toda buena obra, que es conforme a la palabra de Dios, que es conforme a la instrucción que el Espíritu Santo da en el hombre a través del Evangelio, ¿verdad? No nada más para ayudarle a alguien a cruzar la calle, sino para llevar a cabo el propósito por el cual se hizo la escritura, que pudiéramos creer, pero que también pudiéramos también contribuir en el reino de Dios, proclamando el evangelio, para que aquellos que aún no han indagado, que aún no han sido instruidos por la misma palabra, puedan ser instruidos y puedan llegar a esta salvación que es tan grande, que costó tanto, y que esa es la justicia de Dios al hombre, que es algo que había prometido el Señor, Génesis 3:15, ¿verdad? Y es lo que se debía de indagar, es lo que se debía de indagar en la antigüedad, antes de la llegada del Mesías, y ahora es lo que se debe de indagar para ver que entonces dónde está fundamentada nuestra fe. Y también seguir indagando para ver que los tiempos están cercanos. Y que en estos tiempos que son tan cercanos, entonces nosotros podamos ser cada vez más afirmados por medio de la Escritura, porque es uno de los propósitos más claros de la Escritura, que el que ha creído sea afirmado para el día de salvación. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 y 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Un paréntesis aquí. Toda la profecía de lo que se conocía como Antiguo Testamento, lo que es la Torá judía, todo hablaba acerca de una cosa: el Mesías que había de venir. ¿A qué había de venir? Bueno, a reconciliar al hombre, ¿verdad? A reconciliar al hombre con Dios, porque el hombre está separado de Dios. Toda esta escritura, lo que hablaba era de esta profecía, la profecía del Mesías, que iba a venir, ¿verdad? Que iba a ser encarnado, que el verbo se iba a hacer carne, que ese verbo que estaba desde la eternidad y estaba en Dios y era Dios, había de venir. Y ahora la profecía nos sigue diciendo, pero ahora para prepararnos a los que hemos creído que esta profecía se va a cumplir, el Señor está por regresar. Eso es lo que tenemos de entender nosotros, pero dar a entender también a la gente que primero esto, que ninguna profecía es de interpretación humana, que toda la profecía viene por medio de quien escribió esta palabra, que es el Espíritu Santo.
Dice el verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y aquí es donde toda ciencia, donde toda filosofía humana, donde todo argumento humano es derribado, porque no hay absolutamente nada, no hay absolutamente nadie que pueda decir lo contrario de lo que dice la Escritura, que solamente a través del Señor Jesús el Cristo podemos llegar a la salvación y a la vida eterna, y que toda esta Escritura está inspirada y que es útil, pero que toda esta Escritura nos da como característica la llegada del Mesías. Y la llegada del Mesías es para que nosotros procediéramos al arrepentimiento, a creer para salvación, a estar reconciliados con Dios. Entonces, toda esta profecía no es de interpretación humana. Y no puede ser que de tantos autores, de tanta gente que escribió, de tanta gente que ha creído, cuando esta escritura es revelada a nosotros, ¿verdad? Todos y cada uno de los que estamos aquí podemos creer lo mismo. Y no nos habló a nosotros ni el mismo pastor, ni el mismo, no. El que nos tradujo la escritura se llama el Espíritu Santo. El que nos hizo creer en esta escritura, que fue escrita en muchas partes durante tantos años, fue el Espíritu Santo. El que nos hizo llegar al entendimiento de lo que es el evangelio verdadero, es el Espíritu Santo. Por eso ahora, tú y yo, amado hermano, pues nos convertimos no solamente en hijos, sino también en gente que está instruida para llevar el evangelio. Porque sabemos que el que habla a través de nosotros, cuando hemos creído, entonces es el mismo que la traduce. Se llama el Espíritu Santo, quien da a conocer que Jesús es el Cristo. Esa es la característica principal de la Escritura. Esa es la característica principal por la cual se escribieron todos estos libros que se conjuntan en uno solo, llamado Biblia, Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pedro nos sigue escribiendo de esto, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios, entonces, su característica es dar vida. ¿A quién? A todo aquel que cree. ¿Qué es lo que debemos de creer? Que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. Porque entonces ahí es donde somos renacidos. ¿De qué? De espíritu. De espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre separado de Dios, sabemos que está muerto espiritualmente. Podrá vivir físicamente, podrá tener en el pensamiento vivo, pero hace falta algo. Hace falta algo para ser conformado a la imagen y a la semejanza de Dios, el Espíritu. El Espíritu por cual viene cuando indagamos en la Escritura, cuando creemos en la Escritura, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida a enseñarnos toda la Escritura. Ahí somos renacidos de simiente no corruptible, sino de una incorruptible que es eterna y verdadera para salvación, porque la palabra de Dios que vive y permanece para siempre es la que nos da a conocer a Jesús como el Mesías. Entonces, este es uno de los motivos y este es una de las características de la Biblia, ¿verdad? Dar vida al hombre a través de la fe. ¿De la fe en quién? En Jesús el Cristo. Teniendo un traductor de la misma, el Espíritu Santo. Entonces, mediante esto podemos ver que las características van coincidiendo también en estos diferentes libros y cartas y hablan acerca de lo mismo. El hombre necesita ser reconciliado con Dios. El hombre necesita creer que Jesús es el Cristo. El hombre necesita esta palabra para cobrar vida. El hombre necesita de la Escritura para poder llegar a la vida eterna, para ser conformado a imagen y semejanza de Dios, para ser portador del Evangelio, para ser aquella voz que clama también para salvación de las almas, llevando el Evangelio a otros. Entonces, el libro de Hebreos también, capítulo 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios que dice es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu,
las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate si no, la palabra tiene vida. Fíjate si no, necesitamos de verdad indagar. Fíjate si no, necesitamos de verdad buscar de lo que nos habla la palabra. El hombre separado de Dios tiene un ADN contrario al de Dios, pero el hombre, cuando cree el Evangelio, cuando escucha el Evangelio, la palabra es viva y eficaz, penetra hasta lo más profundo, hasta las cuestiones espirituales que no podemos conocer ni entender de nuestro cuerpo. Y eso transforma, dice que parte hasta las coyunturas, hermano, las coyunturas, los huesos, los tuétanos, ahí está el ADN en los tuétanos. Si tú partes un hueso, ahí está el ADN. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios entonces en nosotros? Nos transforma. Nos transforma por medio de la misma escritura, transforma al ser humano, le da un nuevo ADN, un ADN donde está vivo en el espíritu, un ADN donde está Cristo en el ser humano, y entonces el hombre y el ser humano empieza otra vez a obedecer al Señor. Y el ser humano es conformado como hijo, y el ser humano es conformado como siervo, porque la palabra es viva, tiene vida y es eficaz, o sea, es infalible. Por la única, digamos, cuestión que puede ser un hombre transformado es por la palabra de Dios. Lo demás se llama religión y es cambiar al hombre de fuera hacia adentro. Pero la palabra de Dios, aquí está, mi amado hermano, somos transformados de dentro hacia afuera. Y ese es un cambio que solamente Dios lo puede hacer. Religiones, cuestiones, como quieras llamarle, religión, ejercicio, lo que quieras, el nombre que quieras poner. Todo lo que este mundo ofrece es de afuera hacia adentro. Y ese es el esfuerzo del hombre, querer cambiar por sus propios medios. Pero la palabra de Dios es tan hermosa que cuando se cree y cuando Dios le resplandece en nuestra vida, entonces nos cambia de dentro hacia afuera. Y es cuando el hombre entonces es muerto en la carne y vívido en el espíritu. Y empezamos a ser aquellos que caminan con Dios de la mano, empezamos a ser transformados para gloria de Dios, empezamos a ser transformados para hacer la voluntad de Dios. Por eso es que nos cambia desde dentro. Ahora, mi amado hermano, que hemos sido transformados por medio del Espíritu, que el mismo que escribió la Escritura, que el mismo que traduce la Escritura, es el mismo que transforma nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Por ende, también empezamos nosotros a transmitir la vida del Espíritu, porque es Él a través de nosotros. Salmo 119, verso 105, dice, lámpara, dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Sin la palabra de Dios, el hombre camina en obscuridad. Sin la palabra de Dios, el hombre camina en muerte. Sin la palabra de Dios, no hay nada que le pueda alumbrar el camino. Entonces, sin la palabra de Dios, sin poder creer el evangelio que Jesús es el Cristo, el hombre está a ciegas. El hombre está en un cuarto oscuro donde hay un hoyo que vamos hacia él y no lo vemos. Pero la palabra nos muestra, la escritura nos muestra que la palabra es vívida, la palabra tiene vida y la palabra es una lumbrera que alumbra nuestro camino para llegar a la salvación y a la vida eterna, para llegar a los dignos. Es una palabra que alumbra para encontrar a los dignos. Es una palabra que también alusa a todo aquel que está a nuestro alrededor. Llámese familia, vecino, en tu trabajo, porque Dios nos ha hecho mediante esta palabra sal y luz de la tierra para alumbrar por medio de la escritura, no por nosotros, porque nosotros no nos merecemos nada, es por la infinita gracia de Dios que su Espíritu Santo vive en nosotros y que a través de su Espíritu Santo entonces podemos vivir esta palabra. Sabemos que la palabra transforma y lo que la gente puede ver es un hombre y una mujer que es transformado por el Evangelio, que ahora puede vivir la escritura, que ahora puede hablar la escritura, siendo que a lo mejor antes, ¿verdad? Aunque nos queríamos esforzarnos en entenderle a un pastor, en estar como el hermano y poder entender la escritura, no podíamos, porque a lo mejor, pues,
no nos daban, ¿verdad? O no estaban tan preparados para dar un evangelio tan claro y ahí nuestros sentidos eran desviados. Pero cuando llega el evangelio y cuando podemos creer que Jesús es el Cristo y el Espíritu Santo nos enseña esto, entonces nuestros sentidos son aclarados. Entonces su palabra se convierte en lámpara a mis pies. Y mi camino empieza a ser alumbrado, así como Dios alumbró el pueblo de Israel en la noche como columna de fuego, mi camino a la eternidad empieza a ser alumbrado y empezamos a ser alumbrados también para encontrar a estos dignos que el Señor nos ha mandado encontrar. La palabra en Josué capítulo 1, verso 8, le dice al hombre, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios es bien hermosa, mi amado hermano. Si hay algo que nos pide el Señor, es que esta palabra siempre estemos cargados con ella. Y el Señor hace algo bien hermoso porque dice por medio de la escritura, ¿verdad? Que Dios transforma el corazón del hombre. Ahí es cuando entra y penetra hasta la médula de los huesos y nos quita un corazón de piedra y pone ahora un corazón de carne. Pero no obstante, dice la palabra de Dios, que Dios escribe en nuestro corazón sus estatutos, su palabra, y esto lo podemos vivir. Esto que está diciendo aquí en Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. La palabra de Dios está en ti y en mí. Nosotros repasamos la palabra de Dios, nosotros meditamos en la palabra de Dios. Dios nos muestra por medio del Espíritu la palabra. Y esta palabra es la que mora en nosotros, esta palabra es la que vive en nuestro corazón, esta palabra es la que Dios escribe, sus estatutos, para que entonces nosotros podamos meditar y podamos guardar y entonces hagamos todo conforme a lo que está escrito. Nuestra vida tiene un antes de la palabra de Dios, tiene un antes del Evangelio, tiene un antes de creer que Jesús es Cristo, pero tiene un después de que hemos creído, ¿verdad? Porque cuando hemos creído, entonces nos esforzamos por amor y por la gracia de Dios en hacer todo conforme a lo que está escrito, en ser obedientes. Y el ser obediente es algo que el ser humano, sin el Evangelio, el ser humano, sin creer que Jesús es el Cristo, no puede ser obediente a Dios. Pero por medio del Evangelio, entonces ahí estamos siendo transformados y entramos en una obediencia en la cual el Espíritu Santo nos muestra, en la cual el Espíritu Santo nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos muestra todas las cosas que han de venir. Y lo que ha de venir es que nosotros estamos siendo obedientes para preparar el camino del Señor. Nosotros estamos siendo obedientes para estar en el día del Señor. Nosotros estamos siendo obedientes y nos estamos esforzando por amor y por gratitud para esperarle, para que cuando Él mande a sus ángeles lo podamos ver entre las nubes. Entonces, dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Y el prosperar, amado hermano, no es más solamente tomarlo como si fuera en cuanto a cosas materiales. El prosperar nuestro camino es llegar a la salvación, es prepararnos espiritualmente como hijos de Dios, es prepararnos, es prosperar, es empezar con tu familia, es prosperar porque luego el Señor va a hacer cambios y a rato no nada más va a ser tu familia, va a traer a otros dignos, va a hacer que vayas a buscar a otros dignos. Y si empezaste con una persona, hermano, no vas a terminar así. Y eso es prosperar nuestro camino para la gloria de Dios, que sí, el Señor también te puede hacer prosperar, pero esas simplemente son añadiduras. El prosperar el camino es llevar a cabo el evangelismo y la evangelización mundial. Es que el Señor nos abra puertas para poder llevar este evangelio, para darle gloria a Dios. El prosperar nuestro camino es ver cómo hemos estado desde que hemos aceptado este evangelio tan grande, cómo nos ha traído de gracia en gracia el Señor. Y hasta ahorita darle gracias hasta por las malas cosas que nos han pasado como por las buenas, porque en todo ha sido su mano, porque en todo nos ha hecho prosperar, porque hasta el día de hoy el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, porque hasta el día de hoy el Señor
nos mantiene con un corazón latiendo, latiendo por su llegada, latiendo por las almas, latiendo por seguir caminando. Y entonces, estando así, todo nos saldrá bien, porque entonces nosotros como hijos iremos al Padre y le buscaremos. Y para cada decisión que tengamos que tomar, amado hermano, Él nos dará la decisión que debamos de tomar conforme a su voluntad. Y no son decisiones que vengan de hombre. Y hasta eso nos ha enseñado. Cuando hemos tomado malas decisiones, hemos adquirido sabiduría porque sabemos cómo no hacer las cosas. Sabemos qué es lo que no hicimos, que es buscar a Dios primero, ¿verdad? Por eso dice la misma escritura, que todas las cosas nos ayudan para bien a todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios en la vida del hombre? Uno, que pueda indagar, que pueda buscar por medio de la escritura para que pueda creer que Jesús es el Cristo y llegue a la salvación. Y el propósito más hermoso para la vida del ser humano es que es incrustado en el plan de Dios para salvación de las almas. Ahí es donde el Señor también nos hace prosperar para poder ir y buscar a aquellos amados y amadas que están esperando escudriñar con nosotros las escrituras para llegar a esta vida y poder ser parte de un solo cuerpo, en donde todos podamos esperar al Señor, en donde todos podamos clamar y decir Maranata. Juan, capítulo 5, verso 39, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Está diciendo Jesús a los fariseos. Este es la característica principal que tiene la escritura. Como lo hemos venido diciendo, sí, es la vida, pero es indagar para que podamos ver que la palabra es la vida, pero por el testimonio que da, que es del Mesías, porque Él es la vida misma es el Mesías, la vida misma es Jesús el Cristo, porque Dios hizo al hombre, ¿verdad? Entonces, esta es la característica que quiere Dios que veamos, que cuando nosotros escudriñemos mediante la Escritura, el Espíritu Santo entonces nos va a dar a conocer que la Escritura, que todos estos más de 40 autores, que estos 3 diferentes idiomas, que estas 27 cartas, que estos 39 libros, que todos en estos países que se escribió durante 1500 años, hablan acerca de una persona. El objetivo principal de la escritura, nuestro, digámoslo así, bastión de fe, o lo que debemos de tener como conclusión de fe, lo conocemos bien. Juan 20, 31. Cuando yo leí la escritura, y créeme que este verso lo había leído no sé cuántos cientos o miles de veces, pero cuando ya me han hablado de la escritura, del evangelio, de que Jesús es el Cristo, y cuando yo me encierro y leo este versículo solo, el Señor me lo está traduciendo aquí. Cuando yo lo estoy leyendo, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Dice creyendo es en tiempo presente. Yo creí ayer, estoy creyendo hoy y mañana con el favor y la gracia de Dios seguiré creyendo. Y entonces así tendré vida. Cuando yo lo leo de esta manera, el Señor me está diciendo en mi mente, Mauricio, todo lo que pasó en tu vida anterior, todo lo que cuando sané a tu esposa, cuando sané a tu hija, cuando te hice esto, es para que creas ahora correctamente, es para que creas que yo soy el que soy, es lo que me estaba diciendo el Señor, es para que creas que Jesús es el Cristo. Por eso debes de indagar, por eso debes de ver que en la característica principal de la Escritura es que creamos que Jesús es el Cristo, es que creamos que esta Escritura, todo lo que escribieron estas personas, que fueron inspiradas por el Espíritu Santo durante tantos años, que algunas coincidieron, repito, pero la mayoría no coincidió. Hombres, mujeres, doctores, pescadores, profetas, gente de negocios, gente de diferente índole, escribió la escritura, fue tomada por Dios para escribir todo esto, y toda esta escritura se resume a una sola cosa, para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre.
Para eso se escribió la Escritura, para eso se escribió la Biblia, para eso estos libros, estos biblos, ¿verdad? Son para que creamos de esta manera. Esta debe de ser la conclusión de fe del verdadero creyente. Esta debe de ser la conclusión de fe de todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Cristo. Esta debe de ser la respuesta a la vida de todos nosotros. Esto debe de ser nuestra fe. Está basada en este versículo. Esta es la escritura y esta es la palabra de Dios. Este es el primer capítulo de la primera lección de las 27, ¿verdad? Que andaremos viendo a lo largo de estos días. Y pues esta es la primera lección, perdón, la primera lección que nos habla acerca de estas características, de las características con las cuales este libro se escribió. Y este es el último verso, la característica principal, para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, gracias sobre todo al Espíritu Santo. Gracias de verdad. Pastor Gerley, muchas gracias, gracias a todos mis hermanos. ¿Y qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres. Tú eres santo, 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 Señor. Y te damos gracias, Señor. Hoy adoramos tu santo nombre, Señor. Y te damos gracias por tu exquisita palabra, Señor, la cual nos trae vida y la cual, por medio del Espíritu, Padre, podemos ver por qué Jesús es el Cristo. Podemos ver por qué querías tú, Señor, que el hombre indagara, Señor, que el hombre buscara, Señor, que el hombre se sumergiera, Señor, para que tu Espíritu Santo le revele, Señor, que Jesús es el Mesías, que es la respuesta tuya, Señor, a nuestra vida, Señor, y que por medio de ella entonces tenemos vida delante de ti, Señor, y somos transformados, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor, que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias o cualquier situación que pueda venir a nuestra vida, Señor, pues nuestra fe está ahí, Señor. Nuestra fe nos lleva, Señor, a alcanzarte. Nuestra fe, Señor, nos lleva a hablar, Señor. Nuestra fe nos lleva a ver, Padre, que tú eres un Dios que contesta, Señor. Que tú eres un Dios, Señor, que has traído salvación, que has traído vida, Señor. Que tú, Señor, sigues escuchando y que tú estás por regresar, Señor. Que sigues trayendo respuestas, Señor. Que nos tienes resguardados, Señor, para ese gran día, Señor. Y que en ti, Señor, podemos ser fortalecidos, Señor. Que en ti, Señor, podemos ser ministrados, Señor. En ti, Señor, queremos ser hallados, Señor, para ese día. Te pido en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, Padre, que esta palabra cada vez sea, Señor, para más edificación de aquellos, Señor, de los que aún no creen, de aquellos que están creyendo, pero que todavía nos falta, Señor, cuestiones, Señor, o que todavía tú quieres mostrarnos más cosas, Señor, para que nuestra fe sea, Señor, más madura, para que nuestra fe sea más conforme a tu voluntad, de acuerdo al propósito con el cual nos hiciste a cada uno de nosotros en las diferentes regiones para alcanzar a los dignos, Señor, para alcanzar a aquellas personas, Señor, que tú les revelarás en su momento, Señor, tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Padre. La gloria, la honra, el poder, Señor, es tuyo, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús de Cristo. Amén. Gracias, Pastor Mauricio, por este compartir del Evangelio. Damos gracias al Señor y damos gracias por la vida de nuestro amado hermano y pastor. Como decía allí el pastor, estaremos compartiendo durante este tiempo, pues en adelante, las 27 lecciones. Y mientras escuchaba, de verdad que podemos pasar horas acá, revisando cada texto para poder comprender. Hay mucha profundidad del Evangelio en cada texto y en esta primera lección que nos puede permitir comprender con más profundidad lo que es el Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Realmente es el objetivo por el cual nos reunimos también. Nos reunimos para eso, para seguir creyendo que Jesús es el Cristo. Mis amados hermanos, quiero compartir aquí brevemente para dar lugar. Y es en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25.
¿Cuál es la palabra del Señor? Hoy quedó claro, ¿no? Pero el Señor me llevaba a Primera de Pedro 1:25. Dice, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Amén. Se nos confirma todo lo que hoy se nos ha compartido. La palabra de Dios que permanece, esa palabra de Dios que permanece, es el mensaje que se le compartió, decía el apóstol Pedro. Y la palabra que ellos compartieron fue esa, como dice allá en primera Hechos, capítulo 18, versículo 5, cuando dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero ¿qué palabra era la que él predicaba? Que Jesús es el Cristo. Y algo que me llamaba la atención mientras el pastor compartía es Hebreos 4:12. Él hablaba de que la religión cambia de afuera, pero no puede hacerlo de adentro. El evangelio cambia de adentro hacia afuera, y eso me llevaba a una palabra que incluso estos días que estuvimos por allá, estuvimos compartiendo y me enteré que el pastor Hidalgo pues tiene esa profesión, y es la tanatopraxia. ¿Qué es la tanatopraxia? La tanatopraxia es la técnica de embellecer a los muertos. Y recuerdo a varias personas que en algún momento, cuando sus seres queridos han fallecido, dicen, es que quedó casi igualito, es que parece que estuviera vivo, casi, parece, pero está muerto. Y es lo que hace la religión. La religión nos embellece mucho por fuera. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, delante de la humanidad. Pero el Señor le dijo a los fariseos en un momento, ustedes son sepulcros blanqueados, porque eso es lo que hace la religión. La religión no tiene el poder para hacernos nacer de nuevo. Lo diferente es que el evangelio penetra a lo más profundo de nuestro ser, hasta los tuétanos, a lo más profundo a nuestra médula, por todos lados. Y allí realmente surge el nuevo nacimiento. Pero es por eso es que necesitamos hoy, no una palabra, no una palabra. Como a veces se dice, es que necesito una palabra de parte de Dios. No, necesitamos la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y esa palabra es su Hijo, es acerca de su Hijo, es el Evangelio, es la buena noticia de que Jesús es el Cristo. Es la palabra que necesitamos que entre, no en nuestra mente solamente, sino que penetre a todo nuestro ser, y Dios nos vea solo como sepulcros blanqueados, sino como verdaderos hijos suyos que hemos sido limpiados por la palabra, como lo dijo en Juan capítulo 15. Amén. Gloria al Señor. Doy gracias, mis amados, por esta palabra, por la palabra de Dios predicada en esta noche, por el mensaje del Evangelio, que podamos seguir meditando en todo esto. Hay mucha profundidad, mis amados, mucha profundidad, y podríamos hablar mucho tiempo, pero no sé si hay alguien que desee compartir algo, que desee comentar algo. Bien lo puede hacer. Este es el momento, mis amados. Levante su mano, abra su micrófono. Adelante, mi hermana. Bueno, bendiciones. Sí, estaba yo aquí analizando también, escuchando lo que decía el pastor Mauricio y lo que acabo de decir el pastor Edwin. Y lo que pasa es que la humanidad sabe que es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, pero se quedan cortos porque no conocen en realidad el significado de esa palabra de Dios. Como nos decía al inicio el pastor Mauricio, él nos habló de que se escribió hace más de 1500 años, o sea, que tiene una historia, que tiene un fundamento a nivel de ciencia. Y eso es lo que la gente más o menos siempre fundamenta, ¿cierto? Pero no nos tomamos el tiempo de profundizar, y a veces nos ponemos a aprendernos versículos y no sabemos siquiera qué nos está diciendo los versículos. Sabemos que todo eso viene por la revelación, ¿cierto? Pero también es poner de nuestra parte para no dejarnos envolver en lo tradicional, porque siempre la tradición es la que nos amarra y nos dice, venga, no, es que es así, y no, tenemos que pedirle al Señor que nos dé
mucho discernimiento, que nos ayude día con día también a entender qué es lo que Él nos quiere mostrar para poder conocerle más, para poder aferrarnos más a ese pacto. Entonces, la invitación es esa, es como cada que estudiemos la palabra, primero que todo pedirle al Señor que nos quite la venda que de pronto tengamos todavía y que nos permita ver en realidad al Cristo, que es para eso fue que se escribió la escritura, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, muy importante. Muchísimas gracias, primero que todo al Señor por permitir usar a los pastores para esta enseñanza. Siempre aprende uno cositas, identifica otras que de pronto en el momento no habíamos observado. Entonces, bueno, que la gloria sea para Él y muchísimas gracias a los pastores. Bendiciones, feliz noche. Fue un gusto saludarlos, mis hermanos, desde aquí de El Salvador, y como hemos escuchado, vea, la escritura el día de hoy, pues muy puntual, vea. El ser humano tiene tres problemas graves y la verdad es que bendito sea el Señor que a nosotros se nos reveló el Evangelio. Ahora hay que vivir para esto y por esto, ¿verdad? Siempre agradecido con Dios porque no nos dejó que nos perdiéramos en una religión que es el arma más fuerte de Satanás. La escritura lo declara y dice que nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable, y bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Que tenemos que orar todos los días por cada uno de nosotros para estar constantes en esta fe y que Dios nos siga revelando su palabra cada día, ¿verdad? Aferrándonos al pacto de su segunda venida. Es una maravilla poder compartir esta fe con cada uno de ustedes, ¿verdad? Que Dios nos permite el mismo espíritu, el mismo sentir y el mismo pensar, enfocados a la evangelización mundial, ¿verdad? Y el amor por las almas para que más personas puedan seguir escuchando este evangelio. Estoy muy agradecido con cada uno de los que estamos aquí y darles paz y gracia. Jesús es el Cristo, Maranata. Gracias, mi hermano Joel. Maranata. Amén, amén, pastores. Muchas bendiciones en Jesús el Cristo. Sí, lo que estamos viendo, escuchando ahora también lo que usted nos dijo, Pastor Gerley, sobre el que maquillan el muerto. Aunque se vea bonito, aunque se vea pues hermoso, le hacen la figurita de la sonrisa y todo eso para que vean que está feliz, que murió feliz. Siempre nosotros como seres humanos como que nos gusta mirar en lo externo, pastor. Vemos que también desde el principio Eva vio lo externo, vio que el árbol era agradable y codiciado. Adán, ¿qué le pasó a Adán? Vio lo externo. No murió Eva, no cayó, ¿cierto? No murió. Quizás él estaba esperando de que Eva muriera físicamente, porque siempre nosotros vemos lo externo. Eso es lo que pasa hoy en día, siempre se ve en lo externo, que la persona no, ya la persona dejó de fumar, está bien, la persona dejó de ser, de tomar, pues ya está bien, la persona ya dejó de vestir así, está bien. Sí, siempre como que tendemos a mirar lo externo. Y por eso es que el enemigo está trabajando internamente, porque él trabaja, es espiritual. Y el problema que tiene el ser humano no es externo, es interno, es espiritual. Entonces, por eso por ahí no se ataca. Siempre las religiones tratan de decorar, por ejemplo. Si esa persona dejó de hacer aquello, ya es un siervo, ya es un hijo de Dios, ya tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya nosotros no vemos que hace, ¿cierto? Que hace tal cosa. Y nos quedamos, como también la cita que dio el pastor cuando Jesús el Cristo dijo, que son como sepulcros, ¿cierto? Blanqueados. Se ven bonitos por fuera, elegantes por fuera, visten hermoso por fuera, y actúan que, mejor dicho, que es tanta la norma de las religiones que hacen que las personas entre más humilde o entre más sumiso es santo. Hasta donde ha llegado ¿cierto? El poco conocimiento de lo espiritual, porque el problema no es, como lo dije, no es externo, no es tratar de corregir una persona externa,
No, es lo interno, lo espiritual que separa al ser humano de Dios. Y siempre nos fijamos en lo externo. ¿Sí? Entonces, pero gracias al Señor que a Él le plació revelarnos este evangelio. Y allí nos damos cuenta que el problema es otro y muy grande. Es espiritual, es por Satanás, es por el pecado. Y debido a eso, el ser humano nace separado de Dios. No es un vestido, no es una comida, no es un día, no, nada de eso. Pero desafortunadamente siempre se inclina es a lo externo. Entonces, y con esta lección vemos de esta palabra lo que es en sí la palabra, el evangelio, lo que ha hecho en la vida y lo que puede hacer en la vida de cada persona. Muchas gracias, pastor, por este mensaje y gracias de verdad, porque realmente cada vez que nosotros abrimos las escrituras, nos habla de esa palabra viviente que es Jesús, el Cristo, en nuestras vidas. Amén. Amén, mi hermana Ana. Así es. Se resuelve lo de afuera, pero no precisamente lo de adentro. Pero cuando se resuelve lo de adentro, el problema del pecado, de Satanás y la separación, automáticamente se resuelve lo de afuera. Porque el problema es espiritual y para eso se nos ha dado la Biblia. No para que cambiemos y dejemos algunas conductas, sino para que resolvamos, podemos encontrar, como decía ya en segunda de Timoteo, ¿no? Con Pablo le decía a Timoteo, precisamente, que las escrituras le podían dar la sabiduría para la salvación. O sea, le podían, te pueden. Si las leemos de manera precisa, si las utilizamos de manera correcta, nos pueden dar la salvación. Pero si no las leemos y no les damos el uso para el cual Dios nos dio las escrituras, entonces no nos van a dar la salvación. Y la salvación es, entonces, gloria a Dios por este tiempo. Necesitamos ser salvos y para eso se nos dieron las escrituras. Salvos de Satanás, del pecado y de la separación con Dios. Y solo hay una respuesta, el evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. ¿Cuándo disfrutamos de esta salvación? Cuando Dios nos permite creer esa fe. Amén. Entonces, mis amados, que el Señor nos siga ayudando cada día y que su misericordia no sea parte de nosotros para continuar hasta el fin, creyendo, testificando y proclamando que Jesús es el Cristo y esperándolo en nuestros días, en nuestra generación. Un abrazo a la distancia, mis amados. Maranata. 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 Jesús es el Cristo. Bendiciones. Maranata. Bendiciones. Amados. Bendiciones.